Buenas de nuevo, en el vídeo de hoy voy a reducir o voy a explicar muy brevemente el concepto de probabilidad condicionada. Hemos visto el contexto inicial donde se va a definir donde se va a medir una probabilidad dentro de un experimento aleatorio, habiendo visto que era un experimento aleatorio, que era el espacio de sucesos, y la definición de probabilidad básica y una forma de calcular probabilidades, una primera metodología que era la regla de Laplace. Antes de continuar, necesitamos introducir el concepto de suceso condicionado. Es decir, como decíamos, teníamos omega, que era el conjunto de todos los sucesos elementales, S, que era el conjunto de todas las posibilidades que se te puedan ocurrir dentro de un experimento aleatorio, y P, la probabilidad que la asociamos a cada suceso. ¿Qué puede ocurrir en este contexto? Puede ocurrir que podamos calcular una probabilidad sabiendo que ha ocurrido algo. Es decir, tenemos una información extra. Esto es, condicionar es algo bastante común. O sea, es algo que en la vida cotidiana puede ocurrir. Por ejemplo, la probabilidad de que un día determinado llueva, sabiendo si es invierno o es verano, sabiendo si llovió ayer o no llovió ayer, etc. En el experimento del dado, para variar, si A es que salga el número 2 y B es que salga un número par, fijaros que la probabilidad del 2 es un sexto, una posibilidad de 6, y la probabilidad del número par es un medio o 3 sextos, que es la mitad. La mitad de las caras son pares, ¿verdad? Ahora bien, si yo te digo, sé que ha salido un número par, ¿cuál es la probabilidad de que salga el número 2? O sea, ¿cuál es la probabilidad de que sea el número 2 sabiendo que salió un número par? Ya no sería un sexto, porque ya las posibilidades no eran 6, sino serían 3. Si salió un número par, sabemos que jugamos con las posibilidades del 2, el 4 y el 6. O sea que saldría una posibilidad de 3, no una posibilidad de 6. Esto es el efecto que tiene una probabilidad condicionada. Saber que ocurrió B condiciona a que ocurra A. Lo mismo si yo hubiese dicho, sé que salió un número impar. ¿Cuál es la probabilidad de que salga el 2? Pues ya directamente diréis 0. ¿De acuerdo? Un ejemplito que tenemos en el PowerPoint es el ejemplo entre fumador, no fumador, hombre y mujer. Es un ejemplito también muy tontorrón. Tenemos una empresa de 200 empleados. Consideramos los sucesos fumar, no fumar, hombre y mujer. La probabilidad de ser hombre y ser mujer es directamente, pues tenemos cuántas mujeres hay, perdón, en el caso de hombres, cuántos hombres hay del total. Habría 100 hombres entre los que fuman y los que no, 30 más 90, perdón, 30 más 70, que son los que fuman y no fuman entre los hombres, de un total de 200 empleados. Y la probabilidad de ser mujer simplemente es otros 100 entre 200. Entre las 10 fumadoras y las 90 fumadoras hay 100 mujeres en total en la empresa, de un total de 200 empleados. La historia cambia si ahora yo me pregunto, de entre los que fuman, ¿cuál es la probabilidad de ser hombre, cuál es la probabilidad de ser mujer? Veis que ya entonces no se condiciona entre 200, se condiciona entre 100. En el caso de, perdón, entre 80 en el caso de fumadores, porque es sumado al revés, es sumado por columna en lugar de por fila. Los fumadores serían 70 hombres y 10 mujeres fumadoras. En total hay 80 fumadores en la empresa. También si yo preguntara cuál es la probabilidad de ser fumador, pues sería 80 de 200. Hay 80 fumadores de 200 empleados. Pero si la probabilidad que te pregunta es ser hombre sabiendo que es fumador, sería 70 de 80, no 100 de 200. Lo mismo con las mujeres, habría en este caso 10 de 80. Entonces, como veis, vamos a denotar de una manera diferente para no liarnos. Así que si yo pregunto, la probabilidad de ser hombre es un medio, 100 de 200, pero si la probabilidad que pregunto es ser hombre sabiendo que es fumador, condicionado a ser fumador, veis que la notación ya varía y ya sabemos que es una probabilidad condicionada. No es lo mismo la probabilidad de ser hombre a secas o ser hombre sabiendo que es fumador. No y, sino sabiendo a priori. Lo mismo con ser mujer sabiendo que es fumadora. ¿Vale?
Ahora, si yo te preguntase, ¿cuál es la probabilidad de ser hombre sabiendo que no es fumador? Sería simplemente mirar entre la fila de los no fumadores, que serían 30 hombres y 90 mujeres. Lo mismo, ¿no? 30 de 120 y 90 de 120. ¿De dónde sale 120? Pues el total de personas o empleados de mi empresa que no fumarían, que son 30 hombres y 90 mujeres. Así que como veis, este ejemplito es muy, muy fácil. Esto me lo salto ya también. Así que, si volvemos, aquí hay una errata, veis que ha aparecido una I cuando debería haber una intersección entre H, hombre y fumador. Pero bueno, me perdonáis el fallito, hay que corregirlo. Como decía, si os dais cuenta, esto es equivalente al 70 de 80 que hemos hecho antes, que sería 70 hombres fumadores del total de 80 fumadores que hay en la empresa, hubiese sido el equivalente a hacer la probabilidad de ser hombre y fumador, que es 70 hombres fumadores de la tabla de los 200 que hay en total de la empresa, dividido entre la probabilidad de ser fumador. O sea, en la cuenta que hemos hecho antes dividida, de 70 de 80 que hemos mirado por fila y por columna, equivale, y esto va a funcionar en general, a la probabilidad de la intersección de ser hombre y fumador entre la probabilidad de la información que tenías dividido entre la probabilidad que tenías a priori. Recordad que en el caso del dado, la probabilidad había sido mayor porque dividíamos entre la mitad. Ya no habría ser 2 de 6 posibilidades, sino ser 2 de 3 posibilidades, que era el número par. O sea que cuando tú conoces una información a priori, estás dividiendo la información entre esa probabilidad. O sea, tienes más información. Al dividir lo que haces, recordar que las probabilidades son números entre 0 y 1. Al dividir entre un número más pequeño que 1, realmente lo que haces es incrementar, das información, incrementas la probabilidad. Pero a efectos prácticos, como digo, la probabilidad condicionada se traduce en esta cuenta: calcular la probabilidad de la intersección de ambos sucesos entre la probabilidad del que condiciona. ¿Vale? Eso es lo que estamos aquí detallando. 70 de 200 es la probabilidad de la intersección fumador y hombre, y 80 entre 200 es la probabilidad de ser simplemente fumador. Esa es la definición de probabilidad condicionada que tenéis en el formulario, ¿vale? El ejemplo del dado, pues de nuevo, si volvemos a él, ahí estamos, ¿vale? Tendríamos eso. A condicionado B es 1/3, que no es más que la probabilidad de ser el número 2 y par, la intersección del número 2 y par, que sería, que cumple simultáneamente ser 2 y ser par. El 2, ¿no? Que sería 1/6 dividido entre la probabilidad de ser par, que era 1/2. 1/6 entre 1/2 sale 1/3. Lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces esta es la fórmula, como decía, general. En este caso es que el número 2 está dentro del caso salir un número par, ¿vale? Pero con independencia que sea este el ejemplo, o el A esté fuera, o tenga una parte en común, etcétera, esto siempre se va a cumplir. La probabilidad de un condicionado es equivalente a calcular la probabilidad de la intersección entre la probabilidad de B, de la información que tú tengas a priori, ¿de acuerdo? Hemos hecho el ejemplo de, como decía, de la empresa de los fumadores y no fumadores, hombre y mujer, para que entendáis un poquito de dónde viene la fórmula. ¿Ok? Entonces, comentarios. Importante que hay que tener en cuenta. Cuando nosotros condicionamos, generamos un suceso, un espacio de sucesos nuevo, porque la información que tienes a priori cambia las reglas del juego. ¿De acuerdo? Esto me lo voy a saltar un poquito porque no quiero pararme aquí. Entonces, esto lo tenéis en el formulario simplificado y lo tenéis en la referencia bibliográfica, perdón, que me salta, le he dado demasiadas veces, en la referencia bibliográfica del libro de Héctor Ramos del 97, un libro actual, de Introducción al Cálculo de Probabilidades, que te dice: una probabilidad condicionada sigue cumpliendo las propiedades de todas las probabilidades. Las probabilidades siempre son mayor o igual que 0, el total siempre es 1, y la suma, la unión de disjuntos, esto en la I, recordar, la I latina es la intersección, que no sé por qué, al traducir al PDF, pues se me ha quedado así, de esta manera. A y J, A, su I y J son intersección vacía, que son disjuntos, no tienen nada en común,
pues la probabilidad de la unión es simplemente sumar cada uno de ellos. Eso es lo que estoy diciendo. Cuando condicionáis, generáis un suceso nuevo y las probabilidades condicionadas siguen cumpliendo las propiedades de las probabilidades. ¿Vale? Como digo, toda esta formulación la tenéis en el formulario. Como esto lo vamos a ver en clase, no me voy a detener demasiado, simplemente recordar una cosa importante. La condicionada, per se, es una probabilidad que normalmente existe y se conoce con mucha facilidad. Es decir, realmente, aunque hemos definido que la probabilidad condicionada es la intersección dividida entre la probabilidad de B, que es la información a priori que tú tienes, realmente es una fórmula que usamos más bien para despejar la probabilidad de la intersección. Es decir, del todo el cálculo de probabilidades, la probabilidad más difícil de obtener, y es el origen de la probabilidad de la definición de condicionada y del teorema de Bayes, que luego veremos más adelante, es el cálculo de la intersección. Porque curiosamente es una de las probabilidades más difíciles de averiguar. Y paradójicamente la probabilidad condicionada A condicionado a B es algo que normalmente aflora, que se suele conocer con bastante asiduidad. O sea, es algo que normalmente la mayoría de las veces es una expresión o una probabilidad conocida. ¿De acuerdo? Entonces, para calcular la intersección, ya visteis la semana pasada que teníamos la probabilidad de la unión como A más B menos la intersección, que de ahí se puede despejar, pero requiere conocer la probabilidad de la unión. Y otra alternativa es esta, usar la condicionada para despejar la intersección. ¿Vale? Este es el único inciso. Entonces, son expresiones, como digo, muy, muy útiles. ¿De acuerdo? Cosa interesante también, obviamente, en lugar de por condicionar por A, se puede condicionar, perdón, por B, se puede condicionar por A. Es decir, podemos intercambiar papeles A y B, obvio. O sea que fijaros que la intersección de A y B, porque A y B y A es lo mismo, recordáis la propiedad conmutativa, se puede calcular con la fórmula de arriba o con la fórmula de abajo, intercambiando los papeles. O sea que A y B es lo mismo que la probabilidad de B por la probabilidad de A condicionada a B, o al revés, probabilidad de A por probabilidad de B condicionada a. ¿Cuál utilizaremos? Pues la que tengas a mano, la que sepas. ¿De acuerdo? Insisto, no me preocupa que os sepáis esto de memoria, porque estas fórmulas vais a tener vuestro formulario a mano, sino que sepáis utilizarlas. Entonces, utilizarlas bien. ¿Qué probabilidad tengo yo? ¿A condicionado a B o B condicionado a A? Porque si es la que buscáis la intersección, multiplicar por la probabilidad correcta. No mezcléis fórmulas, es lo que estoy diciendo, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, estas expresiones son muy útiles en la realidad para aplicar. El ejemplo de las urnas, me vais a tirar las urnas de bola de colores a la cabeza, pero es el clásico ejemplo. Si yo tengo una urna de 100 bolas y me pregunto por 30 de color blanco y 70 de color negro, y tengo, perdón, de las 100 bolas son 30 blancas y 70 negras, me puedo plantear cuál es la probabilidad de que ambas sean blancas. Entonces, si lo hacemos por combinatoria, cosa que todavía estamos entrenando porque obviamente la acabamos de ver la semana pasada y esto está muy reciente y no tenéis apenas práctica, si lo hago por combinatoria, es decir, lo hago por la regla de Laplace, lo que os planteáis es de cuántas formas distintas puedo yo extraer una bola blanca y una bola negra, una de las 30 blancas y una de las 70 negras. Perdón, esto es que ambas sean blancas. O sea, ninguna de las negras y 2 de las blancas, que lo he dicho al revés. ¿Y de cuántas formas distintas puedo sacar yo 2 bolas de 100 bolas? Pensad, ¿importaría el orden? Imaginad que las bolas blancas y las bolas negras estuvieran numeradas. Bola blanca 1, bola blanca 2, bola blanca 3, hasta la 30. Y lo mismo con las bolas negras. Habría desde la primera hasta la 70ª bola negra. Que tú saques la bola 1 y la bola 5 blancas es diferente a que saque la bola 5 y la bola 1 blanca, primero la 5 y luego la 1, luego la 1 y luego la 5. Daría igual, ¿verdad? El orden no importaría, serían combinaciones. Entonces, fijaros que si aplicamos Laplace, tal como lo hemos aprendido, los casos posibles que está en el denominador, las formas diferentes en total que podemos sacar 2 bolas de una urna de 100 son elegir de las 100 posibles, elegir 2. Son formas distintas de elegir bolas diferentes, que no fuesen la misma bola.
habría 100 posibilidades sobre 2. El número combinatorio de 100 sobre 2. Insisto, ¿por qué combinaciones y no permutaciones? Porque te da igual que tú digas la bola 1 blanca y la bola 2 blanca que la bola 2 blanca y la bola 1 después. En el caso es que sacaría las mismas dos bolas, la bola 1 y la bola 2 blanca. Da igual el orden, ¿vale? Y entendemos que no se pueden repetir, son combinaciones ordinarias. Y los casos favorables sería de las 30 blancas, elige 2 cualesquiera. Esas son todas las posibilidades de que ambas bolas sean blancas. Veis que he multiplicado 70 sobre 0, que por convenio 70 sobre 0 es 1, que no hace nada. Pero bueno, lo pongo así porque si yo preguntase una blanca y una negra, pues sería 30 sobre 1, 70 sobre 1. Si preguntase las dos negras, o bueno, o sacase 3 bolas en lugar de 2, y fuese 2 blancas y una negra, pues sería forma de elegir de 32 y de 71. Y así todas las combinaciones que se os dé la gana imaginaros. ¿Qué ocurre? Que normalmente esto no lo han enseñado así. El que haya visto o haya venido de haber aprendido un poquito de probabilidad condicionada, casi nunca lo han utilizado con la combinatoria, siempre lo han utilizado con los famosos árboles, que no es más que hacer las extracciones de forma por etapas. Etapa 1, tengo una urna con 100 bolas, 30 blancas y 70 negras. Extraigo la primera bola. La primera bola podría ser o blanca o negra. Bola blanca 1, bola negra 1. Porque me refiero a la etapa 1, porque he sacado 2 bolas. Primera bola, o blanca o negra. Probabilidad de que sea blanca, pues 30 de 100. Probabilidad de que sea negra, 70 de 100. Como son extracciones sin reemplazamiento, la bola no se devuelve a la urna, porque entonces no estaríamos hablando de probabilidad condicionada, siempre sería, todos los casos siempre sería 30 de 100 y 70 de 100, respectivamente. Como no la devuelvo, el color de la segunda bola va a depender de lo que ocurrió en la primera etapa. Es decir, si primero salió una blanca, la probabilidad de que la segunda sea blanca ya no es 30 de 100, será 29 de 99. Pero si la segunda que sale es negra, hay una bola menos en la urna, 99, pero en todas las bolas negras sin elegir, 70. Si hubiese ocurrido la segunda opción, que es que la primera bola fuese negra, la probabilidad de que la segunda fuese blanca sería 30, porque tendríamos todavía todas las blancas disponibles, pero habría una bola menos en la urna, 99. Y que la segunda sea negra, sabiendo que la primera fue negra, sería 69 de 99. Hay una bola menos en la urna y una bola menos negra. Entonces veis que aquí la condicionada cobra sentido. Lo que ocurrió a priori afecta a lo que ocurre en la segunda etapa, a posteriori. Y veis que las probabilidades condicionadas salen solas, se calculan sin problemas. La cuestión es la intersección, porque os estáis planteando que la primera bola fuera blanca y la segunda bola fuera blanca. Fijaros, por cierto, que en la etapa 1 las probabilidades tienen que sumar 1 porque son todos los casos posibles. Y en la etapa 2 es una probabilidad condicionada y cada rama suma siempre 1. O sea, si os dais cuenta, 29 de 99 y 70 de 99, que sería en la etapa de que si la primera bola fue blanca, ¿cómo sería la segunda? Suman 1. Y en la segunda ramita, o las dos últimas ramas, que correspondería a que la primera bola fue negra, de nuevo 30 de 99 más 69 de 99 suman 1 también, ¿vale? La solución del problema es aplicar la probabilidad condicionada, como decíamos. ¿Cuál es la probabilidad de que la primera sea blanca y la segunda sea blanca? Pues la probabilidad de la primera blanca por la segunda blanca condicionada a la primera blanca. Estamos aplicando la fórmula de B2 condicionada a B1, pero despejándola para averiguar la intersección. O sea, estamos despejando la intersección de la fórmula de la probabilidad condicionada. Y a vosotros os han enseñado, sin razonar esto, directamente cogen la rama primera y cogen la rama segunda, ¿no? Las que están en color rojito, no sé si lo veis, ¿vale? Esto sería el famoso diagrama de árbol. Bueno, pues hasta aquí lo dejaríamos por hoy en el vídeo de hoy para que no sea muy extenso, que sería como la mitad del PowerPoint, en el que simplemente os introduzco la probabilidad condicionada. En el segundo vídeo ya me entretendré expresamente en explicar y detallar los famosos teoremas de Bayes y teorema de la probabilidad total, que se basan en el concepto de probabilidad condicionada, y sobre
el diagrama de árbol, ¿vale? Como digo, lo dejamos aquí, en este ejercicio, de qué significa la probabilidad condicionada y cómo se calcula una probabilidad de la intersección basándose o usando la condicionada o bien por árboles o bien, que esto sé que no lo vais a hacer casi nunca, usando directamente una fórmula combinatoria que, insisto, sale también de la misma forma, ¿vale? Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Un saludo y nos vemos el próximo día.